Amigos, muy buenas noches. El nivel de la tasa de interés de referencia ya está en 4.50, tras de que el pasado 13 de agosto el Banco de México volvió a bajarla. Los ajustes de la tasa se explican por la caída que muestra la actividad económica. El PIB podría descender este año 10%. Y Banco de México, como otros bancos centrales, pueden contribuir a mejorar el ritmo económico. Sin embargo, hay quien se pregunta si esto será suficiente debido a la ausencia de medidas fiscales que ayuden. Esta noche nuestro invitado es el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, y vamos a platicar con él al respecto. ¿Podrían seguir bajando las tasas de interés? ¿Hay margen suficiente? Lo invito a que nos acompañe. Amigos, qué gusto saludarlos. Bueno, pues ya está con nosotros Jonathan Heath. Él es el subgobernador del Banco Central, del Banco de México. Y pues me da mucho gusto saludarlo. Pues un economista de gran prestigio que ahora está en el Banco Central. Y pues Jonathan, como siempre, un verdadero placer saludarte. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Alberto. Como siempre, un gusto. Jonathan, ya sabes que se te respeta muchísimo. Un hombre que ha hecho una trayectoria de muchos años en el ámbito económico y que ahora tenemos la suerte de tenerlo en el Banco Central. Y bueno, pues Jonathan, hay muchos opiniones encontradas en relación al derrotero que van a tener las tasas de interés. Obviamente, pues se está dando a conocer esta semana el dato de la inflación y bueno, pues hay quien dice que pues, el Banco de México tiene que ser más mesurado en la toma de decisiones. Ya han caído las tasas de 8.25 a 4.50% de agosto del 2019 a la fecha. ¿Qué es lo que tenemos que esperar en lo que tiene que ver con las tasas de interés, Jonathan? Y ustedes que analizan tantas variables, digamos, ¿cómo se ve el panorama, Jonathan? Bueno, si realmente pones a pensar, sí, es cierto, hemos bajado de 8.25 a 4.50 en prácticamente en un año, pero hemos sido bastante prudentes. Incluso mucha gente nos decía que deberíamos de haberlos bajado más rápido, pero la idea era ser precisamente prudente. Sí era necesario tener ya un ciclo de la política monetaria en su fase expansiva, dejar atrás la postura restrictiva que teníamos a mediados del año pasado. Sin embargo, había que hacerlo con cautela, porque justamente en esta primera mitad del año pues, han salido del país, ya no me acuerdo la cifra al día, pero la última vez que vi eran como más de 17,000 millones de dólares. La tenencia de bonos gubernamentales en manos de extranjeros, que estaba arriba de entre 30 y 32% del total, pues ahorita creo que está como en 21 o 22%. O sea, 10% de la tenencia total de bonos gubernamentales se fueron, se fueron a dólares con un incremento bastante grande en la aversión al riesgo. Entonces, cuando aumenta la aversión al riesgo, si es nada más la única variable que veríamos, pues deberíamos estar subiendo la tasa para compensar la mayor percepción de riesgo. Pero pues obviamente con todo lo que ha sido la pandemia, la caída en la actividad económica que ha sido brutal, cierre de empresas, pérdidas de empleos, etcétera, pues es muy importante más bien apoyar con una política expansiva y por eso ya empezábamos el ciclo a la baja en agosto del año pasado, pero a partir de marzo de este año lo empezamos a acelerar. Antes las bajadas eran de 25 puntos base en cada ocasión, pero de marzo para acá han sido de 50. En marzo adelantamos un poquito la fecha y en abril, que ni siquiera había una fecha calendarizada para el anuncio de política monetaria, bajamos 50 puntos y hemos estado pues, buscando bajar lo más rápido posible, sin embargo, siendo prudentes. Esta semana, Jonathan, veía un análisis en cuanto al Banco de México, en cuanto a que decían que pues, el Banco de México tendría que ser cauteloso precisamente por todo lo que nos estás explicando. Y decían que, bueno, pues uno de los temas importantes es ayudar justamente a acelerar el ritmo económico. ¿Qué tanto ayuda pues el tema de la tasa de interés en una economía, digamos, con ciertos asegúnes, el caso de la economía informal, que es el 60%? ¿Qué tanto ayuda la baja de la tasa de interés para que realmente reactive el crecimiento económico, Jonathan?
Pues no es un instrumento tan efectivo como pudiera ser en economías desarrolladas, precisamente como dices, un alto nivel de informalidad, pero también un nivel muy bajo de inclusión financiera. Pero aún así sí tiene su influencia, pero no influye de inmediato, sino tiene un efecto rezagado que puede tardar de 6 meses hasta un par de años en surtir su efecto total. Por eso precisamente ahorita hemos estado acelerando la baja para que cuando ya terminemos ya de reabrir la economía, cuando ya todas las políticas de confinamiento se han desaparecido, cuando ya estemos en semáforos amarillos y verdes, etcétera, esté la economía y la postura monetaria en su nivel adecuado, con el nivel de liquidez que requiere la economía para tratar de surtir y resurtir el capital de trabajo a una gran cantidad de empresas y de establecimientos que no lo pudieron mantener por el cierre de sus empresas. Muchos de sus capitales de trabajo lo van constituyendo en tiempo real a través de sus ingresos. Pero obviamente sin ingresos, pues se diluye o en muchos casos desaparece ese capital de trabajo y esas son las empresas que van a tener mucha dificultad en abrir y regresar a una cierta normalidad, afectando obviamente a millones de personas, pues que no necesariamente van a tener las condiciones laborales que tenían antes. Entonces, en ese sentido, pues es importante tener una postura expansiva. Sí. Jonathan, el tema de la inflación, lo mencionamos al principio, lo mencionabas, pues cuando la tasa que tienes le restas la inflación, pues se tiene ya la tasa real. Y esa tasa real compite con otros mercados del mundo y compite con lo que hace México atraer capitales. ¿Qué tanto, cómo ves el derrotero de la inflación? Hay algunos elementos que han estado creciendo, el tema de alimentos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, Jonathan? Bueno, la inflación tal cual es un aumento generalizado y sostenido en los precios. Y es muy difícil medir así tal cual lo que es el fenómeno inflación, porque siempre tenemos algunos precios que están subiendo y unos que están bajando. Yo diría ahorita lo que más preocupa no es tanto la inflación general tal cual, sino lo que llamamos el reacomodo de los precios relativos. Lo que estamos viendo a consecuencia de la pandemia es que muchos precios están subiendo, especialmente los que indicaste, los de mercancías alimenticias. Pero otros precios han estado bajando en línea con el ciclo económico. Los servicios, los servicios turísticos, una gran cantidad de precios han estado desacelerando. Entonces, mientras unos suben, otros bajan y hay un reacomodo de precios en la economía. El problema es que en muchos de los casos, especialmente en las mercancías alimenticias, lo que estamos viendo que los precios están subiendo como resultado de una combinación de choques de oferta y de demanda. Hay menos oferta porque muchas empresas se tuvieron que cerrar. Hay más demanda porque pues, están cambiando los hábitos de consumo de los hogares en estos tiempos de confinamiento. Estamos dejando de comprar ciertos bienes, estamos dejando de disfrutar de ciertos servicios, de esparcimiento, etcétera. Y otros precios están subiendo porque estamos demandando mucho más. Entonces, esta combinación de choques de oferta y demanda deben de ser temporales y deben empezar a como que regresar a una cierta normalidad en la medida en que se va abriendo la economía. Entonces, sí estamos viendo que la inflación ha estado subiendo últimamente. Lo vemos como una cuestión temporal y creemos que dentro de muy poco tiempo, va a empezar otra vez con una tendencia a la baja y deberíamos de ver una inflación cerca de nuestra meta de 3% para fines del año entrante. Ujú. Jonathan, ¿qué tanto tardará la economía en recuperar pues, su nivel que tenía antes de la crisis del COVID-19? ¿Cuánto tiempo tardaremos en recuperarnos? Es la pregunta que nos hacemos. Justamente platicaba pues esta noche con una de las personas aquí del staff y me decía, ¿cuánto tiempo tardaremos en recuperarnos? ¿Cuánto tiempo tardaremos, Jonathan? Bueno, déjame tomar las cifras de la encuesta de especialistas en economía del sector privado que levanta el Banco de México cada mes. Ellos nos dan sus proyecciones de crecimiento trimestral de aquí a fines del 21 y después nos dan cuánto creen que va a ser el crecimiento promedio anual del 2022 en los siguientes 10 años.
Metiendo esas proyecciones, básicamente el pico de la economía, que fue el tercer trimestre del 2018, regresamos a ese nivel con estas proyecciones más o menos por el segundo trimestre del 2026. Ahora, son proyecciones bastante pesimistas. Yo sí creo que hay lugar para crecimiento un poquito mayor de lo que ellos están viendo el año entrante, más que nada por un efecto rebote, por la base de comparación. Pues déjame pensar que crecemos un poquito más de lo que ellos dicen en el 2021, y en vez de utilizar sus proyecciones, que es un crecimiento promedio anual de 2%, vamos a tomar el crecimiento promedio histórico de 1993 al 2019, que es 2.4. Con estas proyecciones ya es en el 2025 que regresamos a nivel del 2018. Ahora, ¿cuál va a ser el reto? Las exportaciones ya están empezando a responder. Ya está el TEMEC en su lugar con un tipo de cambio favorable. Poco a poco, el reto en el corto plazo es ayudar a las empresas que tuvieron que cerrar en una forma temporal a reabrir y a reconstruir el empleo que se perdió. En la medida que logramos eso, el consumo de los hogares puede volver a crecer. El reto más grande, principal, que va a tardar más tiempo, y ese sí es de mediano y de largo plazo, es la inversión fija bruta. Hay que recordar que la inversión fija bruta en el país dejó de crecer por 3 años, del 2016, 17, 18, y en el 2019 ya venía cayendo. Y obviamente pues cae muchísimo más en el primer semestre de este año a raíz de la pandemia. Entonces, pues no solamente hay que ver cómo recuperar ese terreno, sino cómo incentivar este gasto tan importante, que es un motor de crecimiento del PIB, que prácticamente estaba ausente antes de la llegada de la pandemia. En la medida que encontramos cómo impulsar la inversión fija bruta, podríamos regresar al pico antes del 2025. Si no, pues va a ser muy difícil. O sea, si no tendremos que ser pacientes para llegar, digamos, al nivel de ese 2026 que nos mencionas, ¿verdad, Jonathan? Así es. Bueno, pues entonces, el tema no es fácil, la peor crisis que estamos enfrentando, Jonathan, y bueno, pues habrá que ser pacientes. Y bueno, pues ahí está el Banco de México, que me parece que en lo que cabe al Banco de México, la política monetaria ha hecho su parte. Ahora falta que venga pues la política fiscal también para complementar, ¿no, Jonathan? Así es, y bueno, y también nosotros hemos hecho más que simplemente bajar tasas. Hay que recordar que en marzo anunciamos una medida y en abril anunciamos un conjunto de 10 medidas que lo hemos estado ampliando y mejorando en estos últimos meses para apuntalar la liquidez de la economía. Es muy importante que haya mucha liquidez ahorita para justamente que las empresas tengan capital de trabajo y pueden volver a operar. Entonces, pues hemos buscado por todos lados que existe esa liquidez y que los bancos empiezan a apoyar más a las empresas, especialmente a las pequeñas y las medianas, con el crédito que sea necesario y que sea suficiente. Pues por eso tiene que haber mucha liquidez y bajas tasas. Bueno, muy bien, pues más claro ni el agua. Pues Jonathan, muchísimas gracias. Te agradezco mucho el que nos hayas permitido platicar esta noche. Muchísimas gracias y un verdadero placer, Jonathan. Igualmente, un placer. Muchos saludos. Hasta luego. Hasta ahora la tasa de interés ha caído de manera reiterada. Desde agosto del 2019, que estaba en 8.25%, y está en 4.50%. Además, los primeros 5 ajustes fueron de 25 puntos base y luego se han visto otros 5 de 50 puntos base. Obviamente, la variable a seguir es la inflación y también la competitividad país frente a otros para atraer inversiones de portafolio. Lo invito a la próxima semana, aquí y a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta entonces.